Anatomía de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son un medio de pago que pueden ser de mucha utilidad. Sin embargo, es importante conocer cada uno de sus componentes para poder exprimir todo su potencial. Nosotros somos Combo Finanzas. Acompáñanos a conocer la anatomía de las tarjetas de crédito. Línea de crédito. Las tarjetas de crédito tienen una línea de crédito asignada, que es el monto máximo que el titular puede gastar utilizando la tarjeta. Esta línea de crédito se determina según el historial crediticio y los ingresos del titular. Es importante recordar que este monto determina la cantidad máxima de dinero prestado por periodo, pero esta línea puede variar. Lo usual es que requieran de tu autorización para incrementar tu línea. Sin embargo, en muchos casos la institución que emite la tarjeta de crédito puede decidir disminuir tu línea de forma unilateral. Comisiones. Pueden existir algunas comisiones con diferente periodicidad. Algunos son cargos recurrentes como la anualidad y la comisión por mantenimiento. Existen otros que son por evento como disposición de efectivo, transferencia de saldo, reclamación improcedente, reposición de plástico, gastos de cobranza o pago tardío, es decir, cargos por pagos atrasados, diferir a meses, tarjetas adicionales, entre otros específicos. Fecha de corte. Es la fecha de cierre del ciclo de facturación. Es un día específico de cada mes en el que se sumará todos los cargos acumulados realizados hasta ese día. Pago mínimo. Los titulares de tarjetas de crédito están obligados a realizar pagos mínimos cada mes, que generalmente representan un porcentaje del saldo total. El pago mínimo evita que la cuenta se considere en mora, pero es importante pagar más que el mínimo para evitar intereses acumulados. Sin embargo, es recomendable pagar el saldo total. Comúnmente el monto total por periodo está señalado como pago para no generar intereses. Periodo de gracia. Las tarjetas de crédito ofrecen un periodo de gracia, que es el tiempo durante el cual no se cobran intereses por las compras realizadas, con algunas excepciones en algunos cargos. Este periodo suele ser de aproximadamente 20 días desde la fecha de cierre del ciclo de facturación. Existen cargos que comúnmente no están sujetos al periodo de gracia, como la disposición de efectivo o las transferencias. Fecha de pago. Es la fecha límite para realizar por lo menos el pago mínimo de la tarjeta. Se recomienda pagar en su totalidad los cobros acumulados en cada periodo para evitar pagar intereses moratorios, que son los intereses adicionales en caso de atraso. Intereses. Las tarjetas de crédito aplican tasas de interés cuando el saldo sujeto al periodo de gracia no se paga por completo antes de la fecha de pago. En la mayoría de los casos, la disposición de efectivo o las transferencias pueden generar intereses ordinarios, que se comienzan a generar desde el día en que se realiza esta transacción hasta el día que se liquida la deuda. Costo anual total. El costo anual total, usualmente llamado CAT, es una medida estandarizada que indica el costo total del crédito o financiamiento expresado como porcentaje anualizado. En el caso de las tarjetas de crédito involucra la anualidad, tasas de intereses, comisiones y otros gastos derivados del financiamiento. Esta métrica tiene fines informativos y sirve para poder comparar entre los distintos productos del mercado. Si se es totalero, es decir, si cada periodo se realiza el pago para no generar intereses, esta medida no debería ser relevante, más allá de lo que representa la anualidad. Meses sin intereses. Algunas compras es posible realizarlas a meses sin intereses. Esto significa que, al pagar esta compra, el monto total se dividirá en la cantidad de meses indicada y cada mes se deberá cubrir cada una de estas parcialidades. Esto sin que el monto faltante genere intereses. Por ejemplo, si se realiza una compra por 3.000 a 3 meses sin intereses, cada mes se nos cobrará 1.000 a nuestra deuda del periodo, además de que el saldo restante no generará intereses, siempre y cuando se realice el pago para no generar intereses en cada periodo. Algunas tarjetas tienen comisiones por adelantar pagos parcializados. Es conveniente tener en cuenta esto, ya que el monto total de la compra contará como saldo utilizado de la línea de crédito, y por lo tanto, mientras no saldemos la deuda dispondremos de una línea menor. Los meses sin intereses son útiles para compras por montos grandes. Sin embargo, las parcialidades no deben desequilibrar nuestro presupuesto por periodo. Protección contra fraudes.
Las tarjetas de crédito ofrecen medidas de protección contra fraudes, como notificaciones de transacciones sospechosas y responsabilidad limitada en caso de uso no autorizado. Esto brinda seguridad al titular de la tarjeta en caso de robo o fraude. Estos seguros pueden depender del banco emisor, del nivel de cada tarjeta y de la empresa que procese los pagos. 3 de las empresas de procesamiento de cobros más conocidas son Mastercard, Visa y American Express, y algunos de sus niveles de tarjetas de crédito son oro y platino. Programas de recompensas. Muchas tarjetas de crédito ofrecen programas de recompensas, como puntos canjeables por productos, millas aéreas u otros beneficios como el cashback, que es un porcentaje del dinero gastado que se te regresa. Estos programas brindan incentivos adicionales para usar la tarjeta de crédito, pero es importante utilizarlos de manera responsable. Reporte a las agencias de crédito. Las tarjetas de crédito reportan la actividad de los titulares a las agencias de crédito, lo que influye en el historial y puntaje crediticio. Un uso responsable puede mejorar el historial crediticio, mientras que un mal uso puede afectarlo negativamente. Las tarjetas de crédito pueden reportar como bancarias y no bancarias, donde estas últimas pueden ser las brindadas por algunas fintech o tiendas departamentales. Dudas frecuentes. ¿Para qué me sirven las tarjetas de crédito? Las tarjetas de crédito sirven como un medio de pago que te da una capa de protección extra en tus compras, que además te sirve para generar y mejorar tu historial crediticio, para que después puedas acceder a mejores tasas en otros créditos, como los hipotecarios. ¿Puedo tener una tarjeta de crédito sin tener que pagar comisiones ni intereses extra? Sí, recuerda que las tarjetas de crédito son un medio de pago. Existen muchas tarjetas que son libres de comisiones, siempre y cuando estemos al corriente con los pagos. ¿Cuántas tarjetas puedo tener? Lo común es que solo sean necesarias a lo más 3. Sin embargo, puedes tener tantas como las que puedas administrar eficientemente, siempre que no afecten la salud de tu presupuesto cada periodo. Recuerda que lo más importante es no atrasarte con tus pagos. Además, si solicitas muchas tarjetas en un periodo corto de tiempo, es posible que tu puntaje crediticio decrezca, aparte de que las instituciones pueden considerarte de mayor riesgo por tener más créditos activos. Si quieres más información acerca de algún punto en específico, recuerda dejarlo en los comentarios. Ahora repasemos todos los puntos anteriores con un ejemplo. Tomemos como ejemplo a Mario, quien tiene una tarjeta de crédito con una línea de crédito de 5,000, con fecha de corte los días 3, con 20 días de periodo de gracia, por lo que su fecha límite de pago será el 23. Si su fecha de corte fuese el 11, su fecha de pago cambiaría dependiendo del mes. Sin embargo, seguiría teniendo 20 días naturales como periodo de gracia. Mario realiza compras por un total de 2,000 durante el periodo, entre el día 4 del mes pasado y el 3 del presente mes. Mario recibe su estado de cuenta el día 4 y observa que se le cobraría una tasa de interés del 18% anual si no realiza el pago, para no generar intereses. Al final del periodo de facturación, Mario se asegura de realizar un pago superior al mínimo requerido antes de la fecha límite, para evitar cargos adicionales y pagar su deuda de manera más rápida. De hecho, Mario tiene como hábito pagar el día 4 de cada mes, un día después de su fecha de corte, con la intención de que no se le olvide realizar el pago, y decide realizar el pago para no generar intereses. En este ejemplo, el saldo total y el pago para no generar intereses coinciden, pero podrían ser montos distintos. Esto podría pasar, por ejemplo, cuando se realizan compras a meses sin intereses. Durante este periodo, Mario tuvo un imprevisto y necesitó efectivo. Sin embargo, como cuenta con un fondo de emergencia, lo retiró de este fondo. Pudo haber dispuesto de este dinero desde su tarjeta de crédito. Sin embargo, recordó que además de pagar un porcentaje del monto como comisión, esta transacción le generaría intereses desde el día de la transacción hasta que liquidase esta deuda, lo que hubiera sido contraproducente. También durante ese mismo mes, Mario recibió una notificación de su emisor de tarjeta de crédito, que le informó sobre una transacción sospechosa en su cuenta. Mario contactó de inmediato al emisor y se resolvió el problema, evitando cualquier cargo no autorizado. Por último, Mario se beneficia del programa de recompensas de su tarjeta de crédito, obteniendo ofertas en algunas compras, además de acumular cashback y puntos por sus compras. En el futuro, podrá canjear esos puntos por descuentos en productos o servicios. En resumen, las tarjetas de crédito son un medio de pago que puede brindar muchos beneficios. Un uso responsable de la tarjeta, como en el caso de Mario, implica pagar el saldo completo dentro del periodo de gracia,
evitar intereses y cargos, protegerse contra fraudes y aprovechar los beneficios del programa de recompensas. Muchas gracias. Eso sería todo por este video. Recuerda dejar tu me gusta y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video. También puedes suscribirte y dejar tus dudas y sugerencias en la caja de los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras otras redes oficiales en las cuales estaremos subiendo información adicional. Esto fue Combo Finanzas. Hasta luego.